tienes que irte, Laura. Eso fue lo que me dijo mi padre, de pie junto a su nueva esposa, fingiendo que esta no era mi casa. No grité. No lloré. Solo miré las llaves colgadas junto a la puerta, en el mismo gancho donde solía colgar mi pequeña mochila rosa cuando tenía 7 años, y las tomé en silencio. Él no me detuvo. Tampoco lo hizo Débora. Su hijo ya estaba en el garaje poniendo música a todo volumen. Su hija había convertido el despacho en un estudio de TikTok. Y yo estaba siendo borrada. Pero lo que todos olvidaron fue que la escritura todavía llevaba mi nombre. No el de ellos. No el de ella. El mío, me fui. No porque estuviera obligada, sino porque tenía un plan. Ahora es el momento de recuperarlo todo. Mi padre, Daniel Medina, no era un hombre de muchas palabras, pero cuando construía algo, aquello perduraba. Compró la casa cuando yo tenía 10 años. En ese entonces, estaba destartalada, el techo con goteras, la pintura descascarada, las malas hierbas invadiendo el jardín trasero. La mayoría de la gente habría dado media vuelta. Papá vio potencial. Esta casa solo necesita a alguien que crea en ella, dijo. Y sonaba como si hablara de algo más que de ladrillos y vigas. Cada fin de semana trabajábamos codo a codo. Me enseñó a quitar papel tapiz, sellar ventanas y plantar peonías que florecían justo antes de mi cumpleaños. No estaba reparando solo una casa, estaba construyendo un lugar donde pudiera volver a sentirme segura tras la muerte de mamá. Para cuando cumplí 16, habíamos pintado cada habitación, reforzado el sótano y restaurado la barandilla de madera de la escalera. Incluso grabó nuestras iniciales en la parte trasera del cobertizo, DM y LM constructores de un hogar. Papá solía decir, una casa sigue en pie cuando la gente que vive en ella se preocupa lo suficiente por protegerla. En ese momento pensé que hablaba de tormentas o de tuberías defectuosas. Ahora entiendo que se refería también a las personas. Cuando ingresé en Ingeniería Civil en la Universidad de Boulder, sonrió como si hubiera ganado un Nobel. Algún día, esta casa será tuya. No solo en recuerdo, sino en papel, me dijo. Y lo cumplió. Un año después de mi graduación me sorprendió. Estábamos en la mesa de la cocina, la misma en la que solíamos desayunar panqueques todos los domingos. Me entregó una carpeta. Dentro estaba el título de propiedad. Solo mi nombre. Quiero que la tengas, dijo. No porque vaya a irme a ninguna parte, sino porque te lo ganaste. Esta casa es tuya ahora. Fue el momento más orgulloso de mi vida. Lo abracé tan fuerte que casi derramó su café. Nunca pensé que tendría que defender ese papel. Nunca imaginé que tendría que luchar por un hogar que construí con mis propias manos. Pero estaba equivocada. Conocí a Débora en la cena de cumpleaños de mi padre, su 60 aniversario. Llevaba demasiado perfume y se reía demasiado fuerte de cosas que no eran graciosas. Traté de ser cortés, incluso le serví más vino. Ella me tomó de la muñeca y dijo, «Ay, cariño, eres tan dulce. Tu padre me cuenta todo sobre ti, casi como si ya te conociera». Sonreí con rigidez, porque yo no sabía nada de ella. Un mes después, se mudó a la casa. De repente, la sala cambió. Los libros de papá fueron guardados en cajas y reemplazados por velas aromáticas y cojines con toques dorados. El refrigerador tenía jugo de col rizada en lugar de jugo de naranja. El control remoto de la tele siempre estaba perdido. Me mantuve en silencio. Papá parecía feliz. Después de la muerte de mamá, no lo había visto sonreír así en años. Luego llegaron Adrián y Marisa, sus hijos de un matrimonio anterior. No eran niños. Adrián tenía 21, Marisa 19. Lo bastante mayores como para saber comportarse, y lo bastante peligrosos en esa forma en que solo los jóvenes engreí. Dos pueden serlo. Adrián nunca me hablaba directamente. Caminaba por la casa con los audífonos puestos, golpeando puertas y quejándose de la velocidad del wifi. Instaló un estudio de podcast en el garaje. El garaje de papá. El mismo donde arreglamos el columpio del porche y construimos nuestra primera casita para pájaros. Cuando protesté, papá se encogió de hombros. Solo necesita un espacio para crear, dijo, como si yo no hubiera creado todo ese garaje junto a él. Marisa era peor. Se instaló en la habitación de invitados y enseguida exigió una renovación.
Pintó sobre las paredes amarillas que mamá había escogido y colocó un aro de luz neón. Pasé frente a su puerta una vez y la escuché decirles a sus seguidores, mi hermanastra es un fastidio. No entiende nada de estética. Yo no era su hermanastra. No éramos familia. Ni siquiera éramos cordiales, y Débora jugaba a ser inocente. Ay, Laura, los chicos son desordenados. Tú sabes cómo es. Luego sonreía y añadía, siempre puedes buscar tu propio lugar. Eres una mujer exitosa ahora. Esa frase me golpeó fuerte porque esta era mi casa. Yo pagaba los impuestos. Yo arreglaba las canaletas. Y tenía la escritura guardada en mi escritorio de arriba. Pero comenzaba a sentirme como una invitada, al principio eran cosas pequeñas. Las tazas de café que papá y yo coleccionábamos en cada viaje desaparecieron del gabinete. Débora decía que estaban muy desgastadas y las reemplazó con cerámicas pastel que decían, vive, ríe, ama. Adrián puso un cartel de, no entrar, en la puerta del garaje. Aisló medio espacio, instaló una consola de segunda mano e invitaba a amigos a grabar. Le pedí una vez que moviera las herramientas de papá en lugar de arrinconarlas. Me miró y dijo, relájate, nadie usa estas cosas ya. Pero yo sí. Cada primavera usaba el torno de papá para arreglar muebles, Marisa convirtió el solarium, el rincón favorito de mamá para leer, en un set de grabación para TikTok. Aros de luz, cortinas brillantes, un tocador frente a la ventana donde antes había una estantería. Una mañana abrí la puerta y me gritó, ¿qué te pasa? Privacidad. Luego la cerró de un portazo. Débora lo llamaba, expresión creativa. Yo lo llamaba invasión, lo peor era como mi padre actuaba como si todo eso fuera normal. Asentía a las ideas de Débora, reía con las ocurrencias de Adrián, ayudaba a Marisa a mover muebles para mejorar la iluminación. Intenté hablar con él, le dije lo incómoda que me sentía. Desvió la mirada, Len, lo están intentando. Tienes que darles tiempo, ¿tiempo? No habían ganado ni espacio, mucho menos tiempo, lo que más dolía era que mis domingos con papá habían desaparecido. Nada de jardinería, nada de reparar escaleras, nada de revisar las tejas del techo. Ahora eran las clases de yoga de Débora, las transmisiones en vivo de Adrián, la música de Marisa para sus videos. Dejé de invitar amigos. Me quedaba hasta tarde en el trabajo. Aparcaba en la calle para evitar el caos. Poco a poco, no solo vivían en la casa, la reclamaban como suya. Y yo era la extraña, pero cometieron un error crucial, pensaron que era demasiado educada para defenderme. Demasiado callada para importar. Olvidaron de quién era el nombre en la escritura, todo pasó un domingo, el único día que todavía intentaba reclamar como mío. Bajé tarde, esperando silencio, pero la casa ya vibraba de ruido. El bajo de Adrián hacía temblar el suelo. Marisa bailaba en el pasillo. Débora hablaba por teléfono de sus nuevas cortinas. Entré en la cocina a prepararme café. Entonces lo vi. Mis imanes de dibujos infantiles habían desaparecido del refrigerador, reemplazados por un letrero que decía, la familia Medina, me quedé mirándolo cuando papá entró. Laura, dijo con cautela, como si hubiera ensayado. ¿Podemos hablar? No esperó mi respuesta. Hemos estado pensando. Quizás es hora de que consideres tu propio lugar, uno que refleje quién eres ahora. Independiente, fuerte. Grandes cosas te esperan. Su voz tembló apenas, parpadeé. Esta es mi casa. Él miró a Débora, que entraba en ese momento, brazos cruzados. Quiero decir, sonrió azucarada, ahora es de todos, ¿no? Adrián gritó desde el pasillo, en serio, Laura, está un poco apretado con 4 adultos. Estarías más feliz con tu propio espacio. Lo miré directo a los ojos. ¿Esto es lo que quieres? No habló. No me defendió. Solo bajó la vista a su café, así que caminé hacia la pared, descolgué el juego de llaves, mis llaves, las guardé en el bolsillo y dije, está bien. Débora sonrió. Marisa aplaudió. Adrián comentó, vaya, fue más fácil de lo que pensé. Pero no había terminado. Porque olvidaron algo, yo no necesitaba su permiso para irme. Y ellos ciertamente no tenían permiso para quedarse.
No di un portazo al salir. No grité. No miré atrás. Solo conduje directo a la oficina de mi abogada. Hacía años que no veía a Juana Carter, desde que gestionó la transferencia de la escritura. Cuando abrió el expediente y vio mi nombre como única propietaria, levantó la vista y dijo, bueno, han cometido un gran error, ¿verdad? Pasamos las siguientes 2 horas trazando un plan. Cada detalle, cada foto, cada dólar de impuestos que pagué quedó documentado. Reunimos facturas de servicios, recibos de mantenimiento, incluso correos de mi padre confirmando que yo era la dueña. Ella asintió mientras le contaba lo que habían hecho en el garaje, en el solarium y con el sillón de mamá. No te preocupes, dijo. No tienen ninguna posibilidad. Yo no buscaba venganza. Solo quería recuperar mi hogar. Y más que eso, quería paz. Así que guardé silencio. En las semanas siguientes seguí visitando la casa. No peleé, no discutí. Solo observé. Vi a Adrián taladrar el banco de trabajo de papá como si fuera madera de desecho. Vi a Marisa usar la sala como su laboratorio de marca personal. Vi a Débora sentarse en mi mesa de cocina planeando repintar la entrada de un blanco más suave. Contestaba breve, sonreía con cortesía. Mientras tanto, registraba todo. Cada infracción. Cada cambio. Incluso tomé una foto de la puerta del cobertizo donde nuestras iniciales habían sido lijadas. Ellos pensaban que me estaba apagando. Pero yo me estaba preparando. En la tercera semana, ya tenía lo necesario, una pila de pruebas, confirmación legal y una notificación lista para ser entregada. 2 semanas. Eso era todo lo que tendrían. 2 semanas para abandonar la casa que nunca fue suya. 2 semanas para entender que la tormenta aún no había terminado, estaba esperando el momento. Entregué la notificación un martes, deslizándola bajo la puerta principal con calma y precisión. La había redactado Juana Carter, sellada, firmada y con fuerza legal. Tienen 14 días para desalojar la propiedad. No me quedé a esperar. No lo necesitaba. 5 horas después sonó el teléfono. Era Débora. Ni siquiera intentó sonar cortés. ¿Cómo te atreves? Después de todo lo que hemos hecho por esta casa, la dejé hablar, dejar que su voz se quebrara, que sus palabras se enredaran en amenazas disfrazadas de afecto. Nosotros hicimos este lugar habitable. Adrián cableó el garaje, Marisa trajo luz y creatividad a este mausoleo. Solo respondí, ninguno de esos cambios fue aprobado, y todos depreciaron la propiedad. Y colgué. 3 horas más tarde, me llamó papá. Empezó en silencio. Finalmente, preguntó, ¿de verdad vas a hacer esto? Mi voz no tembló. Tú estuviste ahí cuando borraron todo lo que mamá construyó. Todo lo que tú y yo construimos. Te lo advertí. No quisiste escuchar. Suspiró. No estoy enojado, solo cansado. Ella me hace sentir menos solo, murmuró. Adrián y Marisa llenan la casa. Yo respondí, la vaciaron. Al día siguiente, todo escaló. Al llegar, encontré al grupo de la iglesia de Débora en el césped, en lo que parecía un círculo de oración, pero en lugar de himnos sostenían pancartas caseras, la familia antes que la propiedad, y honra a tu padre. Una mujer que apenas conocía se acercó y me di. Jo, tu madre estaría avergonzada. Eso dolió. Dentro, la casa era un campo de batalla. Cajas apiladas, Marisa llorando en una transmisión en vivo, Adrián dando vueltas como un animal enjaulado. Incluso papá parecía un fantasma, flotando de cuarto en cuarto, sin saber si empacar o fingir que nada pasaba. La confrontación no tardó. Fue Adrián, por supuesto. Se plantó en el marco de la puerta, bloqueándome. No lo entiendes, escupió. Hemos construido una vida aquí. Lo miré en silencio. No puedes echarnos así. Hemos añadido valor. Este lugar está mejor ahora. Levanté la carpeta en mi mano. ¿Quieres ver los recibos de todos los daños? Abrí en la foto del banco de trabajo de papá, con cortes, manchas de pintura y roto. Pasé a las paredes de la cocina, ahora pintadas de rosa neón. Luego a la puerta del cobertizo, donde nuestras iniciales habían sido lijadas. Adrián se quedó callado. Débora apareció después, brazos cruzados, negando con la cabeza como si yo fuera la niña,
Está embarazada, Laura, susurró, señalando a Marisa que ahora se mostraba, vientre redondeado bajo un suéter corto. Ella necesita estabilidad, ¿de verdad quieres eso en tu conciencia? Sentí a papá a mi lado, vacilante, inseguro, les he dado meses de alojamiento gratuito, dije lentamente. Sin renta, sin responsabilidad, ¿y así me pagan? Borrando recuerdos, vaciando el alma de esta casa. Nadie respondió. Así que lo dejé claro, quedan 4 días. Les sugiero que los usen bien. El último día llegué con Juana Carter, un cerrajero y un hombre discreto de una empresa de mudanzas. La entrada estaba llena. Débora esperaba con 2 maletas y un ceño fruncido. Adrián me fulminaba desde el porche. Marisa lloraba en el asiento del copiloto de un jeep cargado. Papá salió al final. No me miró. No habló. Pero al pasar, me entregó un papel doblado. Dentro solo decía, yo perdí la visión. Tú no. Lo siento. No lloré. No hasta que crucé la puerta. La casa olía a lila artificial y cebolla frita. Ya no estaban las cortinas, ni las macetas de mamá, ni la estantería, ni los campanillos de viento. Pero los huesos seguían siendo míos. Y también el silencio, la casa estaba tranquila otra vez, casi demasiado. Sin bajos retumbando en el suelo, sin luces de aro parpadeando en el solarium, sin pasos golpeando las escaleras a medianoche. Solo yo, polvo y memoria, fui primero al garaje. Estaba vacío. El tablero perforado arrancado, las herramientas desaparecidas, el aserrín barrido como si nada hubiera pasado allí. Pero yo recordaba todo. Cada clavo martillado junto a papá. Cada fin de semana intentando reparar lo que no estaba roto, solo gastado. Así que empecé ahí. Llamé al señor Tucker, viejo amigo de papá de la ferretería. Trajo su caja de herramientas y su café favorito. Juntos comenzamos a restaurar el banco de trabajo. Recolocamos la prensa, reemplazamos la repisa deformada. No quedó perfecto, pero se sentía bien. La semana siguiente quité la pintura rosa de las paredes de la cocina. 3 capas de imprimación y una lista de reproducción de rock de los 2000 después, recuperé el verde salvia que mamá amaba. Encontré una de sus recetas detrás de la estufa, descolorida, manchada de aceite, todavía en su letra. Lloré por primera vez en semanas, seguí. Restauré el solarium, quité las cortinas oscuras, traje la estantería del depósito y coloqué la mecedora de mamá donde solía estar. La luz volvió a entrar. Ya no solo parecía un hogar. Lo era, nunca volví a saber de Débora ni de los demás, pero papá envió un sobre más. Dentro, una fotografía. Yo, con 11 años, cubierta de tierra, sosteniendo un martillo demasiado grande para mis manos. Al dorso, escrito, tú siempre supiste cómo reconstruir. Yo fui el que lo olvidó. La puse en un marco nuevo y la dejé sobre la repisa, la casa no estaba del todo sanada. Yo tampoco. Pero con cada cajón reparado, con cada escalón pulido, recuperaba algo. No solo lo que me habían arrebatado, sino lo que estuve a punto de rendir, el de semana pasado vino mi sobrina a visitarme. 8 años, brillante, sin sus 2 dientes frontales. Corrió por el pasillo con los brazos abiertos gritando, tía Laura, tu casa es enorme. Me reí. No por el tamaño, sino porque por primera vez en meses, realmente la sentía mía. Hicimos magdalenas en la cocina. Se sentó en la encimera mientras le mostraba el truco de la luz del horno que papá solía hacerme de niña. Después, leímos en el solarium. Me preguntó por qué la mecedora era tan vieja pero tan brillante. Sonreí. Perteneció a alguien muy especial. Ella amaba este cuarto. Y ahora yo también. No preguntó más. No hacía falta, esa noche la arropé en la cama de invitados, la que acababa de restaurar con lija y terquedad. Mientras se dormía, murmuró, yo quiero tener una casa como la tuya algún día. No lujosa, solo llena de historias. Me quedé de pie en la puerta mucho tiempo. Porque eso es exactamente lo que es esta casa, una historia escrita en capas de pintura, en escalones que crujen, en marcas de lápiz bajo la ventana donde me medían cada cumpleaños. No todos tienen la oportunidad de proteger su historia. No todos reciben una segunda oportunidad para reclamarla.
Yo sí, pero me costó. Gran parte de mi familia dejó de llamarme. Algunos dicen que fui cruel. Otros, que debí dejarlo pasar. Que dejara a Débora quedarse. Que permitiera a Adrián y Marisa echar raíces. Que la paz valía más que el principio, pero el silencio no siempre es paz. Y la familia no siempre es sangre. Nunca quise ser la villana. Nunca quise herir a mi padre. Pero tuve que honrar la parte de él que me eligió. La versión de él que firmó esa escritura, que grabó nuestras iniciales en la madera, que susurró, algún día esto será tuyo. Y ahora lo es. No solo por ley, sino en cada rincón que he limpiado, en cada pared repintada, en cada mañana tranquila donde la luz entra justo en su sitio. Tal vez nunca recupere lo que perdí con papá, pero sí puedo reconstruir esta casa. Y un día la dejaré en herencia. No solo como propiedad, sino como un lugar donde vivió la fuerza, donde la memoria se negó a morir. Donde una mujer se plantó, sola, y dijo, basta. Porque a veces, ser la villana en la historia de alguien más significa ser la heroína en la tuya.